Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué emoción tenerlos aquí conmigo. Espero que estén teniendo un día maravilloso, radiante y lleno de energía positiva. Hoy, como buenos chismosos que somos, vamos a sumergirnos de lleno en un culebrón de aquellos, un drama digno de una telenovela turca, directo desde el corazón del mundo del espectáculo. Y sí, como ya intuyeron por el título, vamos a destapar el caso de Can Yaman, Demet Özdemir y un supuesto secreto que salió a la luz en Grecia. Agárrense fuerte porque esto está que arde. Antes de que nos lancemos de cabeza al abismo del cotilleo, permítanme recordarles, a mis nuevos suscriptores y a los que me acompañan desde el principio, que se suscriban al canal y activen la campanita. De esta forma no se perderán ni una pizca de mis vídeos con las últimas noticias, los chismes más jugosos y los análisis más profundos del mundo del entretenimiento, especialmente el turco, que tanto nos apasiona. Además, su apoyo significa el mundo para mí y me ayuda a seguir creando contenido que disfruten. Ahora sí, sin más preámbulos, entremos en materia. La relación o la no relación entre Can Yaman y Demet Özdemir ha sido, desde el principio, un enigma fascinante, un tema de debate constante y una fuente inagotable de especulaciones. Desde el momento en que protagonizaron la exitosísima serie Erkenci, la química incandescente entre ellos pareció trascender la pantalla, alimentando los rumores más apasionados y los anhelos más fervientes de que su romance fuera tan real como la vida misma. La serie, como todos sabemos, fue un fenómeno a nivel mundial, un verdadero boom que arrasó con las audiencias y catapultó a Can y Demet a la categoría de superestrellas internacionales, ídolos adorados por millones. La energía palpable que irradiaban juntos era innegable, una fuerza magnética que atraía todas las miradas y hacía que los fans enloquecieran con cada interacción pública, cada mirada cómplice, cada sonrisa fugaz. Era un espectáculo verlos juntos, la encarnación perfecta del cuento de hadas moderno. Pero como suele suceder en estos casos, la realidad, esa gran aguafiestas, resultó ser mucho más compleja, ambigua y llena de matices que la fantasía que nos vendía la televisión. Aunque ambos, con una insistencia que raya en la exasperación, han negado rotundamente haber tenido una relación romántica, una sombra persistente de duda, un eco fantasmal de ¿qué hubiera pasado si? Siempre ha estado presente, flotando en el aire como una pregunta sin respuesta. Y ahora, con esta supuesta huida de Can Yaman y un secreto, revelado en la lejana Grecia, las especulaciones se han desatado con una fuerza inusitada, como un torbellino de rumores que amenaza con arrasar con la verdad. Antes de que nos sumerjamos en los detalles jugosos de lo que supuestamente ocurrió en la cuna de la civilización, hagamos un breve repaso de la historia, o mejor dicho, la no historia, entre Can y Demet. Como les comentaba, Erkenci fue el punto de inflexión, el antes y el después en sus carreras y en la percepción pública de su relación. La serie catapultó sus carreras a una dimensión estratosférica y los unió de una manera muy especial, creando un vínculo que, al menos en apariencia, parecía indisoluble. Se convirtieron en compañeros inseparables, compartiendo largas jornadas de rodaje, entrevistas interminables, eventos glamorosos y, por supuesto, el peso abrumador de la fama repentina, esa bestia indomable que puede devorar a cualquiera. Los fans, por supuesto, no tardaron ni un segundo en desatar su creatividad y construir teorías elaboradas sobre su romance, analizando cada gesto, cada palabra, cada mirada fugaz en busca de la prueba irrefutable de que su amor era tan real como el que interpretaban en la pantalla. Los foros de Internet se inundaron de mensajes apasionados, fotos editadas con esmero y vídeos musicales que alimentaban la esperanza de verlos juntos, felices para siempre. La presión mediática era asfixiante, una constante persecución que obligaba a Can y Demet a lidiar con ella de la mejor manera posible, manteniendo siempre una postura profesional, negando con vehemencia cualquier relación sentimental y tratando de proteger su privacidad, aunque fuera una tarea casi imposible. Sin embargo, después del final de Erkenci, las cosas comenzaron a cambiar de manera gradual pero inevitable. Can Yaman decidió apostar por proyectos internacionales, mudándose a Italia y embarcándose en producciones europeas de gran envergadura. Demet Özdemir, por su parte, siguió cosechando éxitos en Turquía, protagonizando nuevas series y películas que consolidaron su estatus como una de las actrices más queridas y respetadas del país. La distancia física, esa fuerza implacable que erosiona incluso las relaciones más sólidas, inevitablemente enfrió el vínculo entre ellos. Las apariciones públicas juntos se hicieron cada vez más esporádicas, y los rumores de un distanciamiento definitivo, una ruptura silenciosa pero dolorosa, se hicieron más fuertes, alimentando la tristeza de los fans que soñaban con un final feliz. ¿Pero qué pasó realmente en Grecia?
Aquí es donde la historia se complica aún más y adquiere tintes dignos de una novela de espías. Según varias fuentes de noticias y programas de chismes turcos, siempre tan bien informados y dispuestos a destapar los secretos más oscuros, Can Yaman fue visto en Grecia en actitud sospechosa, intentando desesperadamente evitar ser fotografiado y manteniendo un perfil tan bajo que parecía un agente encubierto en una misión secreta. Esto, por supuesto, desató todo tipo de especulaciones descabelladas y teorías conspirativas. ¿Qué hacía Can en Grecia, tan lejos de casa y tan preocupado por no ser descubierto? ¿A quién estaba evitando con tanto ahínco? ¿Y cómo se relaciona todo esto con Demet Özdemir, la eterna musa, el fantasma de su pasado? Una de las teorías más extendidas, la que ha calado más hondo en el imaginario colectivo, es que Can Yaman estaba intentando evitar un encuentro incómodo, un choque de trenes emocional, con la mismísima Demet Özdemir. Al parecer, Demet también se encontraba en Grecia en las mismas fechas, disfrutando de unas vacaciones románticas con su esposo, el famoso cantante Oğuzhan Koç. La posibilidad de que Can y Demet coincidieran accidentalmente en el mismo lugar, de que sus caminos se cruzaran en una calle solitaria o en un restaurante con vistas al mar Egeo, y la incomodidad extrema que esto podría generar, habría sido el motivo principal de la huida repentina de Can, su intento desesperado por escapar de un destino que parecía inevitable. Ahora bien, ¿dónde entra el secreto en todo este embrollo? Aquí es donde la cosa se pone realmente turbia y los rumores adquieren un cariz mucho más escandaloso. Algunas fuentes, cuyo anonimato es tan impenetrable como el secreto que intentan revelar, aseguran que durante la estancia de Can y Demet en Grecia, se filtró información confidencial sobre una supuesta conversación privada, que tuvo lugar hace algún tiempo, en los albores de su fama y en pleno apogeo de su relación profesional. Al parecer, esta conversación, grabada o memorizada por algún testigo indiscreto, revelaría detalles íntimos y comprometedores sobre su relación, confirmando los rumores persistentes de que si hubo algo más que una simple amistad entre ellos, un romance fugaz pero intenso que marcó sus vidas para siempre. Ojo, es fundamental recalcar que todo esto no está confirmado. Son solo rumores, chismes de pasillo, especulaciones sin fundamento, pero han sido suficientes para encender la polémica, avivar las llamas de la especulación y desatar una tormenta mediática de proporciones épicas. La prensa turca, ávida de exclusivas y dispuesta a todo por una buena historia, está investigando a fondo para tratar de confirmar la veracidad de esta información explosiva, pero hasta el momento no hay pruebas concretas, documentos irrefutables o testimonios creíbles que respalden estas afirmaciones. Lo que sí es cierto e innegable es que la huida de Can Yaman, su comportamiento evasivo y la coincidencia fortuita de la presencia de Demet Özdemir en Grecia al mismo tiempo han reavivado el interés morboso por su relación, sacudiendo los cimientos de la opinión pública y generando un debate apasionado en las redes sociales. Los fans están divididos como siempre, algunos siguen creyendo ciegamente en la teoría del romance secreto, aferrándose a la esperanza de que algún día se revele la verdad, mientras que otros defienden con uñas y dientes la versión oficial, insistiendo en que siempre fueron solo compañeros de trabajo, profesionales impecables que supieron separar su vida personal de su trabajo en la pantalla. En cuanto a Demet Özdemir, ella ha preferido mantenerse al margen de toda esta polémica, adoptando una actitud estoica y negándose a participar en el circo mediático. Está casada y feliz, o al menos eso aparenta, enfocada en su carrera profesional y en su vida personal, que intenta mantener alejada de los focos y las cámaras. No ha hecho ninguna declaración al respecto, ni siquiera un comentario vago o ambiguo, y parece que no tiene la menor intención de hacerlo. Ella ha declarado abiertamente en varias ocasiones que valora su privacidad por encima de todo y que no le gusta verse envuelta en escándalos innecesarios. Can Yaman, por su parte, tampoco ha hecho comentarios públicos sobre su supuesta huida en Grecia. Ha seguido adelante con sus proyectos profesionales, promocionando sus nuevas series y películas, sin dar explicaciones a la prensa y sin mostrar signos de verse afectado por los rumores. Él siempre ha sido muy reservado con su vida privada, un hombre de pocas palabras que prefiere mantener sus secretos bien guardados, y no es de extrañar que prefiera no entrar en detalles sobre este asunto, que considera una intromisión en su intimidad. Entonces, después de todo este análisis exhaustivo, ¿qué podemos concluir de todo esto? La verdad es que no tenemos una respuesta definitiva, ni una verdad absoluta que nos permita zanjar el debate de una vez por todas. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir sigue siendo un misterio insondable, un enigma sin resolver que alimenta nuestra curiosidad y nuestra imaginación. Quizás nunca sepamos con certeza qué pasó realmente entre ellos, qué sentimientos ocultos se escondían detrás de sus sonrisas y sus miradas.
Quizás si hubo un romance secreto, una pasión prohibida que floreció en los sets de rodaje y que luego se marchitó con el tiempo, o quizás no, quizás siempre fueron solo amigos, compañeros de trabajo que supieron crear una magia única en la pantalla. Lo único que sabemos con certeza es que su química en pantalla fue innegable, una fuerza magnética que atrajo a millones de espectadores en todo el mundo, y que su historia, real o inventada, ha capturado la imaginación de millones de personas, convirtiéndose en un fenómeno cultural que trasciende las fronteras. La verdad, este chisme me tiene completamente enganchada. Me encanta analizar las señales sutiles, las miradas cómplices, las palabras no dichas. Es como resolver un rompecabezas gigante donde cada pieza es un rumor, una foto robada, una declaración ambigua. Y aunque nunca lleguemos a la solución final, el camino es fascinante, lleno de giros inesperados y sorpresas emocionantes. Lo importante aquí es recordar que Khan y Demet son personas reales, con sentimientos y vidas privadas que merecen ser respetadas. Merecen respeto y privacidad, independientemente de lo que haya pasado entre ellos, de las decisiones que hayan tomado y de los caminos que hayan elegido. Al final del día, lo que importa es que sean felices, que encuentren la paz y la tranquilidad que tanto anhelan, y que sigan triunfando en sus carreras profesionales, demostrando su talento y su pasión por la actuación. Y bueno, hasta aquí el chismecito de hoy, amigos míos. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. No se olviden de dejarme en los comentarios sus opiniones sobre todo esto. ¿Creen que hubo algo más entre Khan y Demet, un romance secreto que nunca salió a la luz? ¿O piensan que siempre fueron solo amigos, compañeros de trabajo que supieron crear una magia única en la pantalla? Me encantaría saber lo que piensan, así que no se corten y déjenme sus comentarios, que siempre los leo con atención y cariño. Y ahora, para terminar, quiero agradecerles a todos desde el fondo de mi corazón por ver este vídeo. Significa muchísimo para mí que me dediquen un poquito de su tiempo, que me permitan entrar en sus casas y compartir con ustedes mi pasión por el mundo del espectáculo. Recuerden que si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activando la campanita recibirán una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo, para que no se pierdan ni una pizca de los chismes más jugosos y las noticias más impactantes del mundo del entretenimiento. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.